Le damos la bienvenida a Fernando Castro, que está aquí con nosotros en este su canal. Fernando, bienvenido una vez más aquí a tu casa. ¿Cómo te va, mi estimado Fernando? Muy bien, encantado de estar con vosotros, contigo, Francisco, y con Matías. Estaba deseando unirme, pero me llegó el link al teléfono móvil y desde ahí no soy capaz de sumarme. Estaba escuchando y nada, encantado de estar con vosotros y además de veros tan entretenidos, tan animados. Espero que demos una buena impresión. Pues aquí está el señor Fernando Castro. Ya saben que Fernando es nuestro invitado de excepción que nos viene a acompañar de vez en cuando. Justamente estábamos platicando acá. Hay una pregunta, no sé, mi estimado Fernando, ya estoy así como integrándote demasiado rápido. No sé, ¿qué nos puedes decir del Jardín de Ur que prologaste aquí para Matías? Bueno, me pidió Matías hace tiempo que prologara su libro. Como bien sabes o sabéis, a Matías y bueno, y a ti, sois amigos queridos a los que no os conozco personalmente. Bueno, aunque esta cuestión de qué es lo personal y qué es lo impersonal se ha vuelto extraña desde la implementación de todas las redes sociales, ¿no? Y Matías bueno, con el que había coincidido en tantas ocasiones en la red, ¿no? En coloquios, en encuentros, pues me hizo llegar su libro, me hizo llegar el manuscrito y la verdad es que me sorprendió la calidad de lo que ha escrito, ¿no? Matías es, y sé que ese tema siempre ha interesado, Matías es un polímata, es un término que él en algunos directos ha empleado, ¿no? Músico, director de orquesta, pintor, escritor, eh, curioso, ¿no? Persona con una curiosidad intelectual, yo creo que admirable. Y por eso cuando me pidió que hiciera esta cuestión de prologar su libro, pues decidí hacerlo. No lo titulé Especulaciones sobre algo memorable. Y bueno, evidentemente no voy aquí a ponerme a leer la introducción, no serviría para nada el prólogo, pero sí tengo que decir que como nos pasa siempre cuando afrontamos cualquier tipo de obra, cuando afrontamos cualquier tipo de obra de arte, pues nos guiamos por eso que Gadamer en Verdad y Método llama la estructura prejuiciosa de la comprensión, ¿no? Hay mucha gente que así a veces dice hay que abandonar los prejuicios y en realidad el prejuicio es la condición del juicio, ¿no? Y yo leyendo a Matías Vivot, pues me encontré con que, y parecía una cosa demasiado fácil o inicial, que había algo medio borgiano, o que había una especie de acento borgiano en su escritura, y por eso en el prologuito que le escribí, pues indiqué que leyendo su libro, leyendo su concepción narrativa, pues me sentía como linkeado y vinculado a planteamientos borgianos. Esto lo digo como un elogio, ¿no? Hay un momento en el que el gran escritor guatemalteco Augusto Monterroso habla de los problemas de encontrarse con Borges en la vida, ¿no? En la vida dice, si te cruzas con Borges, yo por cierto no solo me crucé, sino hasta tuve relación personal con él, pues tienes un problema y es que el resto de tu vida eres un epígono y realmente tienes casi como único destino dejar de escribir. Es como los que tocando la guitarra flamenca acudían a veces a enseñarle cómo tocaban a Camarón de la Isla, pues ya no había nada que hacer. O la famosa novela de Thomas Berger, El malogrado, que nos cuenta lo que le sucedía a los que veían tocar las variaciones Goldberg a Glenn Gould, que decían, estos están jugando en otra liga. Esto tiene que ver con lo que Harold Bloom llama the anxiety of influence, ¿no? La angustia de las influencias. Todo aquel que no sea un idiota, en el sentido griego, en el sentido etimológico, siente el enorme peso de lo que culturalmente significa venir después, es decir, del venir después. Vosotros, que como artistas y teóricos también del arte, pues os confrontáis con lo acontecido en la historia del arte y la cultura, pues salvo que uno sea un idiota, técnicamente, ¿no? Que cree que su mundo es lo único que en el mundo existe, pues sabe que hay un material cultural riquísimo que te obliga también a intensificar tu arte, pero que a veces es un muro, es un límite que eres incapaz de atravesar, ¿no? Yo cuento, y esto para vincular también a Matías con mi admirado Soriano, que he regresado hace no mucho de un viaje a Venecia. He ido en muchas ocasiones porque trabajo para Bienal y lo peor de todo es que en este viaje a Venecia, que la Bienal no me ha interesado ni mucho ni nada, sino nada de nada, pues he sufrido el síndrome de Stendhal
pero con Tintoretto. Y desde que he vuelto a ver a Tintoretto, pues me ha pasado una cosa, es que ya no puedo quitarme a Tintoretto de la cabeza, pero tener metido a Tintoretto en la cabeza es un drama horroroso, como porque es más horroroso que tengas en la cabeza metido a Caravaggio o a Rembrandt, porque Tintoretto es la contorsión de todo el mundo de la pintura a la vez, ¿no? Cuando uno piensa en la Escuela Grande de San Rocco o en el juicio final de Tintoretto que está en el Palazzo Ducale, dice, ¿qué hago yo con mi vida a partir de ahora? Es decir, abandono todo lo que estaba haciendo, todo aquello que estaba escribiendo, me dedico únicamente a escribir todo esto, ¿no? Y en el caso de Matías, que Matías tiene que pasar de interpretar música clásica a pintar su propia obra y a escribir, pues Matías, como está allí en las tierras ya del frío, pues si se conserva más joven de lo que parece, porque Matías Vivot creo que tiene 107 años y está conservado en el hielo, pues él se mide con Borges. Y tengo que decir que se mide y en mi opinión sale bien parado. Es decir, hay una especie como de confrontación. Yo decía unas versiones que me hacían pensar en El Hacedor, en ese gran cuento que es Tron Ukvar Orbis Tertius. Bueno, me parecía también que había algo como de enciclopedismo o de juego con lo enciclopédico, como si en su escritura gravitara el idioma analítico de John Wilkins. Bueno, y también que había en Matías un finísimo sentido del humor. Es decir, a mí me gusta la gente que tiene, vamos, me gusta. A mí no no me gusta lo dramático hiperactuado. Es decir, hay una canción muy mala, ¿no? Que, por cierto, Alaska, que no quiero más dramas ni comedias, ¿no? No quiero más dramas, quiero solo comedias. Pues yo no es que quiera comedias, pero a mí hay posiciones como así trascendentes, pesadotas y densísimas que prefiero dejarlas para el mundo académico y que no me las quiero llevar para mi vida, ¿no? Entonces, Matías, a mí me gusta esa cosa que tiene también chispeante y fresca su escritura y sobre todo ese humor que en mi percepción tiene algo de kafkiano. Esto le permite escribir sobre la nostalgia, pero también, como sucede, meternos como una especie de laberinto. Dije que su escritura parecía el jardín de los senderos que se bifurcan y sobre todo me parece que es un viaje, una especie de viaje a través de una utopía. Matías Vivot, sin eh, tener nada que ver con esa tradición, compone lo que los alemanes llaman una Bildungsroman, una novela de formación, la más conocida o las más conocidas son el Meister, ¿no? De Goethe, pero también está ahí las novelas de formación de Thomas Mann, ¿no? Y en cierta medida, haciéndolo a través de la forma del cuento, que es lo propio de la contemporaneidad, la fragmentariedad, crea una novela de formación y sobre todo va inventando un mundo que es un mundo medio prodigioso o de eventos prodigiosos, un mundo de enigmas y sobre todo, bueno, creo que el mundo este narrativo en el que se mueve Matías Vivot, a mí por lo menos, y por eso escribí sobre él, me parecía que era un mundo que te permitía escapar de la banalidad instituida, ¿no? La banalidad generalizada, y sin ser tampoco una escritura, afortunadamente, académica, pues era una escritura pues llena de sugerencias y poética, en la que incluso a veces pues juega con cuestiones como lo que sería medio lo cabalístico, que hay momentos también especulativos. Y bueno, yo disfruté muchísimo leyendo eh, su, su obra y bueno, después de un encargo tan singular, que era léete un texto mío y prológalo, que además con el mal carácter que tengo, bueno, mal carácter, con el carácter tan eruptivo que tengo yo, pues Matías se arriesgaba a que le hiciera un prólogo denigrador más que elogioso, pues no, al final los hechos se impusieron, me sigue pareciendo que es una obra recomendable, que además, bueno, pues surge de esa periferia absoluta en la que él está instalado, en la que también se demuestra que el estar en una situación topológico periférica no supone que uno tenga que estar allí en una depresión crónica, sino que desde donde te encuentras, pues tienes la posibilidad de construir eh, mundos narrativos, espacios estéticos, ensayar melodías y tratar de componer lo que sea esto musical, sea esto narrativo, sea esto pictórico, y por tanto, pues bueno, mi recuerdo ahora
de la obra de Matías, es un recuerdo muy grato. Fijaros que estoy, como no me podía conectar, estoy ahora volviendo sobre Matías, justamente mientras, aprovechando que no podía entrar, estoy escribiendo sobre Santiago Sierra, que es como, ¿verdad? Las antípodas del imaginario de Matías, ¿no? Ese mundo tan crudo de Santiago Sierra, ¿no? Ese mundo tan... acaba de hacer una exposición, 1.500 personas cara a la pared, pues ese mundo de los castigados, de los condenados, del realismo crudo crítico, de la performance por delegación de Sierra, es todo aquello que en Matías no hay, ¿no? Yo creo que en Matías hay una, además siempre, termino, hay siempre una búsqueda del placer estético. Esto no es malo. Esto no quiere decir que uno sea un escapista ni un sublimador, ni viva en la Torre de Marfil, ni esté intentando ocultar la miseria y el sufrimiento del mundo, sino que es una defensa del placer estético en su sentido ilustrado y hasta emancipatorio, ¿no? Es decir, vemos a Matías muchas veces como, pues sin ni ánimo provocador, ni de ir de dandy, ni nada por el estilo, pues hasta se sirve una copa de vino. Tú también a veces veo al doctor Soriano que también a veces pues se toma un café, ¿no? Y se toma un vino y entonces, y esa cosa que os veo que sois tan disfrutones, ¿no? De poder echaros ahí un vino y tratar de entender que también el mundo se puede paladear en una copa de vino y brindar por un mundo diferente del mundo tan siniestro que nos ha tocado vivir, pues eso yo creo que está en el imaginario de Matías, que bueno, que está siempre produciendo, que hace poco también tuvo de nuevo la amabilidad de mandarme otro libro y que sé que no para, ¿no? Es decir, que está en ello. Por tanto, me sumo aquí con vosotros al reconocimiento a su trabajo y su obra narrativa y también a la recomendación, es decir, porque finalmente los que tienen que intentar paladear la obra y estos relatos de Matías Vivot son los que nos están ahora escuchando, que también siempre hay que animarles a que abandonen la pereza de apenas entregarse a la lectura, ¿no? Porque yo creo que cada vez hay más gente que delega todo a que le cuenten cosas y está permanentemente en la red escuchando cosas, pero luego no tiene el impulso de decir, bueno, voy a dejar por un momento de estar trasteando por la red y me voy a sentar a leer un libro, ¿no? Yo siempre lo recomiendo. Mi canal se dedica fundamentalmente a eso, a animar que de cuando en cuando uno se desconecte de la charla continua de lo que es la red y la rumorología y esa especie de corrala gigantesca y agarre un libro. Yo a veces digo, bueno, mientras estamos perdiendo el tiempo en tantas cosas, ¿por qué no agarramos la Eneida, la Odisea, las Metamorfosis de Ovidio, el de Camerón, y agarramos todos esos increíbles y hasta divertidísimos y fantásticos depósitos de cultura que a lo mejor nos van a enseñar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Matías Vivot se suma a toda esa gran tradición de los que confían que en los libros algo hay importante que hacer y decir, y cuando uno se sienta a escribir, yo creo que tiene que tener el coraje de enfrentarse al ruido del mundo, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a escribir aquí mi contribución, mi relato, mi reflexión, mi meditación, mi poesía, y voy a hacerlo porque creo que todavía puedo aportar algo en un mundo en el que no todo está dicho, o que aunque todo esté ya casi cabalísticamente contenido en una sefirot, en una iluminación, cabe la posibilidad de aportar algo diferente, o por lo menos de, como decía Borges, entender que la historia de la literatura es la historia de unas pocas metáforas, y dice que uno de los grandes tropos de la historia de la literatura es la del hombre perdido en un laberinto que es el laberinto de su propia vida, ¿no? Entonces yo creo que esa situación es la que Matías Vivot pues en su escritura incluye, que es la de cómo orientarte en el pensamiento y cómo intensificar el placer a través de tu creatividad.